si seguir celebrando culto, porque así manda la palabra, pero también la palabra manda y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Amén? ¿Se acuerdan de eso? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Amén, hermanos? Entonces había una discusión: ¿se obedece a las leyes que está diciendo la autoridad o se obedece a lo que dice Dios? Y hubo mucho problema aún en congregaciones. Los congregantes le decían al pastor: es que si está bien o es que está mal, y unos pastores dijeron: no, pues sí, porque así dice, y ellos dijeron: no. Pero hoy vamos a estudiar ese capítulo, amén, capítulo 13 de Romanos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Alguien más que lea, por favor? Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Muy bien, ¿sí estamos ahí? Amén. Sigue leyendo el versículo 2. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Conforme van pasando los tiempos, van cambiando las leyes. No sé si se han dado cuenta ustedes, las leyes van cambiando. La mayoría es para mal, ¿eh? La mayoría de las leyes para mal. Fíjense cómo es, ponga atención. Hay una libertad en la cual la persona se puede identificar como él quiere, como ella quiere. Como se puede el varón como una mujer, la mujer como un varón, pero hay libertad también para que el hombre de 60 años o de 50 años se diga que es una niña de 5 años. ¿Se pone atención? No lo escucharon. ¿Y qué dice la ley? La ley dice: hay que aceptarlo, porque no es una condición mental. Hace años era una enfermedad mental, pero ahora dijeron: no, es cuando la persona se perciba. ¿Ok? Y en Brasil me parece que fue donde un varón, cuando lo atrapan al varón porque había violado, no sé si había asesinado, había hecho algo malo, y lo llevan a la cárcel, pero él apela y dice, ahora sí, la Argentina, apela y dice: yo soy una mujer, porque sabía que si entraba a la cárcel de varones, le iba a ir mal. Entonces dice: no, pues hay que respetar las leyes que están establecidas, y lo meten en una cárcel de mujeres. Ella en la cárcel de mujeres viola a 4 mujeres. Entonces las leyes dicen: ¿cómo lo condenamos? ¿Sí me se convirtió? ¿Cómo lo condenamos si nosotros, como autoridad, dijimos que es mujer y al momento de cometer violación ya no es violación? ¿Sí me se convirtió? ¿Cómo los mismos legisladores ya no saben cómo? Primero dicen que sí, pero al momento de cometer violación dicen: no lo podemos juzgar como varón porque dijimos que es mujer. ¿Sí se acuerdan? Y eso se está más y más replicando, más y más. Un varón de 40, de 50 años, escuchen, y que dice: yo me siento como una niña de 8 años, o de 7 años, hasta de 5 años. Y si usted dice: no, tú eres un varón de 40, va y te denuncia. ¿Por cuál? Discriminación. ¿Y sabe usted que ese varón de 40 años, 50 años, tiene derecho de entrar al baño de las niñas? ¿Y por qué? Porque él se identifica como una niña de 5 años. Yo estoy hablando más que nada en Estados Unidos, y viene para acá más. Entonces pongan atención a todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero ¿quién aprueba esas leyes? El mismo gobierno. Y ya cuando se da cuenta que ya todo está volviendo un revoltijo, ¿qué va a hacer? Va a tener que sacar unas leyes específicas para ese grupo. Va a ver usted, lo va a ver. ¿Qué sucede en lo que es el deporte de natación? Un hombre dijo: yo soy mujer, así que métame en lo que es el grupo de natación de mujer.
le ganó a todas. Y dijo, ganamos las mujeres. Luego otro dijo, yo me siento mujer y quiero pelear en la MMA, no sé si han visto alguna vez, contra una mujer. La mujer porque era campeona, pero él, como se identificaba mujer, peleó como mujer. Y cuando pelea, la masacró. Terrible. O sea, fíjese nada más las leyes que dictan y cómo empieza todo a torcerse y ellos mismos se dan topes. En Argentina, 2 mujeres vivían. El hijo de una de ellas, pues ellas eran del movimiento 8M, el 8 de marzo, desde el pañuelo morado. ¿Están acá, hermanas? Porque hay veces, muchachas que hay, yo también 8M. No, fíjense cómo está ese asunto. Sí, estamos a favor del derecho de las mujeres, sí, claro que sí, pero no es el 8M. Estas 2 mujeres tenían, una de ellas era mamá biológica del niño y abusaron del niño, lo torturaron hasta matar. Entonces dice, vamos a llevar a cabo un juicio contra ella, pero no podemos declararlo que es violencia de género, porque en este caso una mujer está agrediendo a un niño. Solamente es violencia de género cuando un varón agrede a la mujer. Si está poniendo atención, mire cómo está todo. O sea, yo no estoy en contra, claro que las leyes se apliquen, me parece perfecto. Pero si hay equidad, debe ser equidad. O sea, está hablando de una equidad, de una balanza justa para todos. ¿Cómo es que si la mujer va y mata a ese niño y lo tortura y dijeron, no, es que es violencia de género, porque es un menor, es un niño y ella es mujer? No, porque eso no aplica. Solamente aplica cuando un varón golpea o asesina a una mujer, ahí sí es violencia. Vean las leyes que nos han torcido. ¿Sí estamos acá? Ya antes hablábamos también con el movimiento 8M. El hombre es un violador, todos los hombres son violadores. Todos son asesinos. O sea que esa mujer que sale a gritar, todas ellas tienen en su casa un papá, un hijo, un hermano que es asesino. ¿Están acá? O sea que generaliza todo. Ahora bien, vamos. Dice la Escritura, sométanse todos a las autoridades superiores, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Amén, hermanos. Entonces cuando vemos esas cosas, como que hay un choque. Oye, ¿qué va a pasar ahí? ¿Me sujeto? ¿No me sujeto? ¿Qué pasa? Entonces empieza a haber un problema, aún en el mismo medio cristiano. Amén, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Dios estableció. Colosenses 1:15 al 16. Colosenses 1:15 al 16. Amén. Colosenses. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que creó nosotros? Bueno, creó todo, ¿no? Lo visible e invisible es la palabra. Pero establecido, dice aquí en Colosenses, un régimen de gobierno. ¿Está poniendo atención? Dice el 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Hay un orden jerárquico en el área espiritual. En Efesios también nos dice que aún en el área espiritual maligna también hay un orden jerárquico. Vemos Corintios 12, nos dice que hay un orden también. ¿Sí lo han visto? Efesios 4:11 también nos dice que hay un orden en la iglesia. O sea que de que haya vamos a llamar un líder, una cabeza, nació de Dios. Porque imagínense un grupo nada más que aparece en el mundo, o nada más así de una familia que no tenga cabeza. Por eso el Señor dice ahí San Pablo que puso como cabeza al varón. Si están acá, hermanos, puso al varón y de ahí desprende toda la familia. O sea, Él puso el orden jerárquico. Amén, hermanos, ¿se están poniendo atención? Ahora,
¿Qué es lo que sucede entonces con los gobiernos, con los gobernantes? Dicen muchos, mira, si está gobernando tal partido, no voy a hablar del partido, ¿no? Porque no quiero que se ofendan, luego se ofende. Vote usted por el que quiera votar. ¿Está poniendo atención? Vote usted por el que quiera votar. Pero ahí que dicen, el que está gobernando fue puesto por Dios. El anterior fue puesto por Dios. Y el anterior fue puesto por Dios. Y el que viene fue puesto por Dios. ¿Sí están acá despiertos? No. Ellos no fueron puestos por Dios. Si ustedes analizan y ven cómo es que llega al poder tal presidente, ¿quién lo postula? ¿Quién lo postula? ¿El partido o el presidente anterior? Y esto sucede aquí en China, ¿eh? Si están acá despiertos, hermanos. Porque hay muchos, ahorita en la actualidad, todos los jóvenes están mirando para China, para Japón. No, que queremos ser como los chinos, como los japoneses. Y sabe que allá también se cuecen las habas también. Corrupción, todo, es lo mismo. Ellos están mirando ahí como que si fuera el ejemplo a seguir. Queremos ser fuertes económicamente como los chinos. Miren nada más cómo tratan a los trabajadores. Echen un vistazo. A ver si es cierto que todos son los BTS, chicos a prueba de bala. ¿Sí o no se llama? Amén. Si cree usted que hay donde quiera es, porque sale la noticia y dice, en China matan a los corruptos. Ah, bendito Dios, ¿cómo no es así? Si viera cómo es allá, peor. Nada más le pido investigue lo que son las casas de clavo. Nada más investigue ya cómo se les espera. Amén. Entonces, dice, ese lo puso Dios, ese lo puso Dios. No, ¿quién lo puso? Desde ahorita, si usted está atento con las noticias, ¿cómo está moviendo el ámbito político ahorita? ¿Sí o no? ¿Se ha puesto atención o no? ¿Quién va a mover a este? ¿Quién va a mover al otro? ¿Qué partido es? ¿Qué partido el otro? Esta es una situación. Y cuando ya llega al poder, dice el cristiano, Dios lo puso a mí. Y ahí están las leyes corruptas. Oye, si Dios lo puso, entonces resulta que esas leyes, ¿qué cosa? Las tienes que aceptar. Si la discusión lo saca a cabo, ponga atención. No, debemos de ver quiénes son los que puso Dios, quiénes son los que pondrá Dios. La palabra de Dios nos dice que fueron puestos o son puestos en el trono los que son predestinados, los que Dios ya, aunque sean corruptos y miserables, Dios ya los predestinó para eso. ¿Ya entendí? ¿Sí estamos? Ahora, fíjese, dice aquí vamos a Oseas 8:4. Oseas 8:4. Oseas 8:4. Búsquenlo todos. Por favor, quien lo haya encontrado, que lo lea. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Ellos escogieron ¿qué? A ver, que alguien más que lo lea, gracias, hermana, ¿alguien más? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Joven, ellos establecieron reyes, pero ¿lo están viendo? O sea que hay reyes que sí establece Dios. Hay gobiernos que sí establece Dios. Y hay gobiernos que ¿qué? Que Él no lo establece. Que no lo toman en cuenta, sino que nada se reúne, el equipo de trabajo, todo eso, de su partido. No estoy ofendiendo a ningún partido, Yo vote por el que usted quiera. Hay que dicen, si no votas no tienes derecho a hablar. Ah, no, los impuestos que pago. Sí, la verdad, porque hay gente muy así lo quiere poner. Como no votaste, no tienes derecho a hablar nada. ¿Y los impuestos? ¿Los impuestos que no paga? No, es que nos hacen creer nada más. Bueno, otro día hablamos del asunto. Dice ahí, establecieron reyes, pero, ¿qué dice? No escogidos por mí. ¿Lo vieron? Sigue leyendo. Constituyeron príncipes, pero yo no lo supe. Constituyeron príncipes, pero no es que Dios no lo haya sabido, sino que no lo tomaron en cuenta. Pues. Amén, hermanos, si estamos. ¿Sabe usted que en el pueblo de Israel Dios era el que escogía al rey, al gobernante? Eso se llamaba gobierno teocrático, porque era un gobierno directo puesto por Dios. Y luego cuando se escogía al rey, se derramaba aceite sobre su cabeza y era declarado rey. Amén, hermanos. Entonces, los gobiernos que están en la actualidad, yo puedo tal vez atreverme a decir que
el 90%, el 80%, fue establecido por el hombre, si no es que el 100%. Amén, hermanos. De ahí proceden entonces las leyes injustas. Pero cuando vemos un gobierno puesto por Dios, en el caso de Moisés, ¿ve usted las leyes? ¿Qué decían las leyes? Los 10 mandamientos, los libros de la ley. ¿Ve cómo está todo? Cuando es un gobierno puesto por Dios, decía el rey, vamos a adorar a Dios. Sábado nadie va a trabajar, todos vamos a quedar en nuestra casa, a bendecir a Dios, a recordar. ¿Ven usted? Si están acá, hermano, es que ya viene esto, ya se aproxima y se va a calentar los ánimos terrible, va a ver usted conforme vaya llegando ya a la fecha. ¿Cuándo es? ¿Para cuándo pues? Ni atento están. Ya consejo gobernando 2 años, ¿qué se van a dar cuenta? ¿2000 qué? 24 ya, ¿no? Vote porque quiera, También vote porque hablamos a veces de política, pero yo tomo yo cuando hablo de política hablo como si se hablara de caricaturas. Disculpe, ¿por qué? Porque no lo tomo en serio, hermano. Yo recuerdo la otra vez cuando estaba escuchando hablar a 2 pastores, qué bárbaro, pero amaban a un candidato, el otro también, ¿no? Sí, ese candidato. Vamos a ganar ahora en los programas las curules para que esto ya haga el otro, pero mire, efervescente, todo. No, ya, que el gobierno esto va para corrupción, va para más. Amén, hermanos. Entonces dice Oseas, escogieron reyes y príncipes, pero a mí no le dijeron nada. Amén, si están acá en iglesia, despierten. Ahora pues regresamos a Romanos, para ir rápido, Romanos 13:1. Por favor, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, debemos de leer 1 vez, 2 veces, 3 veces, pedirle a Dios que nos muestre a qué se refiere. ¿Recuerdan ustedes? Amén. Que hemos dicho que esas son las reglas. Dice así el 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, compuestas. Vamos a Josué 23:2. Vamos, rápido. Josué 23:2. ¿Sí trae? A ver, léalo, ¿qué dice? No, sí, no. Que llamó a todo Israel a sus ancianos, A ver. príncipes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿23 qué? 23:2. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Ya iba a morir Josué, ya estaba de avanzada edad, y llamó a los principales, ancianos, príncipes, jueces y oficiales. Amén, hermanos. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, Dios instituyó una forma de gobierno. La primera forma de gobierno fue nada más Moisés y los sacerdotes y levitas. Amén. Cuando después, con el tiempo, como lo dice aquí en Josué, fueron establecidos jueces y ¿qué dicen? Y oficiales. Amén. O sea que los levitas ya no ministraban en el templo, sino que ahora parte de los levitas iba para tratar asuntos. Amén, si estamos acá. Asuntos que, pues judiciales, problemas, todo eso. Pero eran levitas, Si están poniendo atención, llevan muy presentes. O sea que los levitas primero administraban el templo. Amén. Y después se constituye jueces, pero eran también levitas. Pongan atención. O sea que aunque estaban tratando asuntos, no sé, me robaron una vaca, o yo vi que me estafó con esto, yo qué sé qué cosa,
estaban tratando sus asuntos, de todos modos eran levitas. ¿Sí estamos acá, hermanos? Todo era constituido por los levitas. Amén. Lean otra vez el versículo, por favor. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Segundo de Crónicas, vamos a acompañarnos, segundo de Crónicas 19. Segundo de Crónicas 19. Versículo 4 dice así, 19:4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía el pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Dios. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Segundo Crónicas 19, estamos en el 6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Amén. Si estamos acá, fíjese el 5. Y puso jueces, y el 6 dice: y le dijo a los jueces: miren lo que hacen, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios. Amén. Si están aquí conmigo. Entonces lean el versículo 9 y 10. Y les mandó diciendo: procedéis asimismo con temor de Dios, con verdad y con corazón íntegro, que en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, de estatutos y decretos, les amonestaréis que no peguen contra Dios, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así. ¿Lo vieron? El 10, que la semana dice el 10, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre la ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis. Esa fue la atención, hermanos. Ellos iban a ser los encargados de velar que la ley se cumpliera, castigar al malhechor. ¿Quiénes? Los jueces. Si estamos, hermanos, entonces había un orden jerárquico. Estaba el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote, para ese entonces el sumo sacerdote y los levitas solamente se encargaban del templo. Y Josafat dice ahí, estableció jueces que eran levitas, pero ellos iban a llevar, ¿cuál? Los problemas que aquí describen en el versículo 10. ¿Cuáles? Léalo, el 10. Causa de sangre entre la ley y los preceptos, estatutos, decretos. Amén, hermanos. Si están aquí conmigo, iglesia. Miren cómo todo tiene un orden. Todo tiene un orden bien establecido, bien bonito todo. Amén. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5, 22. ¿Lo encontraron? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Si están acá, iglesia, no pierda la línea que llevamos, porque ya cuando pierda la línea, ya le empieza a dar sueño. Amén. No, si vamos bien aquí. Este orden que estableció Josafat, ya más organizado, llega hasta el tiempo de Cristo. Para ese entonces estaba el Sanedrín. Amén, hermanos. Y aquí dice en el versículo 22, a ver si es ahí. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Amén. Estaba el Sanedrín. Había jueces, había oficiales
el templo tenía su propia policía, estaba bien organizado. El Sanedrín se encargaba de tratar todos esos asuntos. ¿Sí San Juan atención? ¿Recuerdan ustedes lo de San Juan capítulo 8? Cuando la mujer que fue encontrada, dice, pecando, fue llevado a leerlo. San Juan capítulo 8. Ahí estamos ahí. 8:3. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. A ver, si saca, estaban los escribas, que era, escribas y gusta, le voy a dictar, amén. Mejor escribo, lo bien aburrido, para que haga algo. Amén. A grandes rasgos, ¿no? Pues ya algunos hermanos conocerán de esto. El legislativo encargado de elaborar leyes o derogar. Amén. El poder legislativo encargado de elaborar leyes o de derogar. Amén. El legislativo es el poder legislativo encargado de elaborar leyes o de derogar, o sea, de quitar, ¿no? Hasta aumentarle, revisarlo, todo eso, modificarlo. ¿Sí, hermanos? ¿Jóvenes están acá? Amén. Pongan atención, jóvenes, porque luego, ¿y el poder ejecutivo? El poder judicial, amén. Lo estamos tomando desde el punto de vista judío, ahí como lo manejamos. Tal vez tiene alguna semejanza con el actual. Poder judicial, cuidar que las leyes se aplicaran. Amén. Y por último, el ejecutivo, el encargado de ejecutarlo, vamos. Por su palabra lo dice, ejecutivo, ejecutar. Amén, hermanos. Entonces dice el 8:3. ¿Lo encontraron? Léalo. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron. ¿Los maestros de qué? De la ley. ¿Cómo lo ven? ¿Qué poder estaba ahí? El legislativo. ¿El encargado de qué? De elaborar leyes, estudiaba, le aumentaba, le quitaba. ¿Sí lo están viendo, no? Amén. Los escribas a eso se dedicaban, ¿eh? Ese era el poder legislativo. ¿Sí están acá, muchachos? Amén. Sigue diciendo, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Amén. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. O sea que tanto el legislativo como el judicial estaban haciendo el ejecutivo. ¿Sí están, hermanos? Dijeron: vamos a matarlo porque así dice la ley. No, pero el ejecutivo lo tenía que llevar a cabo el sumo sacerdote, el Sanedrín. Ellos tomaban, decían: sí, tiene que morir. Entonces iban y lo asesinaban. ¿Estamos acá? Los escribas, que era la ley que dijimos, el poder ¿qué? Legislativo, ¿no? Ellos revisaban el Antiguo Testamento. Los fariseos eran los que miraban que se aplicara la ley. Por eso siempre andaban detrás de los judíos. A ver, no guardas el sábado. A ver, tú. No, tú estás haciendo normal. A ver, estaban ahí siempre de mirones. Y ya el ejecutivo tenía que ser llevado ¿a dónde? Al sumo sacerdote, al Sanedrín, al 71, 71. Y ellos decían: es culpable, tiene que morir. A ver si están acá. A ver, ¿cómo está explicando, hermano? O lo estoy enredando. Ya hemos estudiado en varias ocasiones fariseos, escribas, saduceos, todo eso. A
Amén. Entonces en el pueblo de Israel existía esa jerarquía de gobierno, vamos a llamarlo. Amén, hermanos. Amén. Sigamos viendo entonces Hechos 4, 1 al 7. Hechos 4, 1 al 7. Amén. Hechos 4, 1 al 7. ¿Lo encontraron? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes como el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Por qué eran llevados allá los siervos de Dios, Pedro y Juan? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos eran la autoridad, amén, en el pueblo de Israel. Si estamos acá despiertos, Amén. vamos a poner más claro. Un judío primero era llevado ante las autoridades judías, igual que el Sanedrín, los jueces, todo eso ya lo hablamos. Si esa situación se tornaba una situación complicada, que ya eran situaciones tales políticas, de levantamiento en arma, entonces ya lo pasaba a Roma. ¿Sí me entienden? A los jueces, a todos ellos. Pero mientras se tenía que tratar, ¿dónde? Con las autoridades judías. Por eso cuando los siervos de Dios estaban predicando, ¿a dónde lo llevaban? ¿A dónde? Con los ancianos, con los escribas, con los fariseos, porque ellos, aparte de vigilar, aparte de ser poder ejecutivo, legislativo, poder judicial, tenían el poder religioso. ¿Sí se han tomado atención? Entonces por eso eran llevados. No era nada porque pues se les antojó, no, sino porque era una autoridad establecida. ¿Por quién? Por Dios. Venían, y por eso lo llevaron una vez, varias veces lo llevaron. Amén, hermanos. Vamos ahora a Hechos 23. Hechos 23, vamos a ver lo que dijo este hombre. Hechos 23. Hechos 23, 23. Ponga atención. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, están hablando de Pablo, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusan, le llevé al, ¿qué dicen? Al concilio de ellos. ¿Ve usted? Primero eran, ¿dónde? Enjuiciados, ¿en dónde? En el concilio, en las autoridades judías. Pero Pablo, bueno, ahí lo leen en casa, Pablo dice: apelo al César. Cuando alguien decía apelo a César, quiere decir júzgame con las leyes romanas. Ah, ya era otro nivel. Ahí busque el versículo, a ver. Ah, que se olvida, a ver. El capítulo 25. Ahora busca el versículo. A ver, léalo. Desde el 11, a ver, hermana, desde el 11. A 10, 11 y 12. Adelante, léalo. 10, 11 y 12. Pablo dijo a
César apelo. ¿Qué es apelar, hermanos, que tuvieron derecho? A otro, ¿no? Recurrir a otro. Quiero irme a unas instancias mucho más poderosas. Entonces, pero primero eran juzgados ¿dónde? En el tribunal, en el concilio judío. Y si la situación era grave, ¿por quién lo mandaba? Por César. Eso quiere decir con él las leyes romanas. A ver, ¿ustedes saben, hermanos? Ok, ya vimos estos ejemplos. Vamos a San Juan 18. San Juan 18. Pero antes de 12, a ver, no lo leyeron. 25:12 no lo leyeron. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César dirás. A César irás. Amén. Amén. ¿Cómo ve usted? Y tenía que ir hasta Roma, ¿eh? Hasta Roma fue en barco para ser enjuiciado. Amén, iglesia. Amén. Ok, ya entendimos ese asunto. Juan 18:28. Juan 18:28. No hemos acabado, ¿eh? Juan 18:28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Siga. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera el malhechor, no te lo habríamos entregado. Siga. Entonces le dijo Pilato: tomadle ustedes y júzguenle. ¿Ve usted? según su ley. ¿Qué le dijo a Pilato? Tomen ustedes y juzguen. Sigan. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que muerte iba a morir. Amén, ve usted las jerarquías que había. Bueno, pero ahí hay mentiras de parte de esos religiosos, porque ellos daban la sentencia de muerte y ellos ejecutaban. Pero cuando ya era una situación de algo grande, lo mandaban aquí, con Pilato, con Roma, que ellos se encargan de matar. ¿Quedó claro, hermanos? Amén. Ahora sí, vamos por favor a Romanos, donde comenzamos, Romanos 13. Romanos 13. Amén. Dice así Romanos 13, versículo 1. Ponga atención, mucha atención. Vamos a analizar los versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sigue diciendo, escuchen, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ya tienen luz ahora? Amén. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escucha el 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. A ver, ahora, ¿ya le comprendieron ahora? Qué bonito es cuando ya se le entiende bien, ¿no? Ahí notamos una palabra que se repite. Versículo 4 dice, porque es que servidor de Dios. Y el versículo 9 lo vuelve a repetir, porque son servidores de Dios. Es por lógica que no se está refiriendo a un gobierno humano, porque dice son servidores de Dios. Ahora, hermana, Ley, trae su Biblia, ¿sí? Va a leer el versículo 6. Escucha lo que dice el 6. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo
¿Sí? Ahora, como dice empatía, a veces dice lo mismo. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. A ver, ¿cómo es eso? Si nosotros revisamos la vida de cualquier presidente, de cualquier color, y a veces sirve a las cosas de Dios, no es cierto, no sirve a las cosas de Dios. Sirve nada más a su bolsillo. Sirve nada más a lo suyo. De Dios no sirve las cosas de Dios. O sea, no atiende las cosas de Dios. Vemos nosotros, gobernadores, con nexos con gente malvada, vemos que hace esto, vemos que hace el otro. ¿Usted cree que ese es un servidor de Dios? No. Entonces, por lógica, San Pablo en Romanos 13 no está escribiendo de esas autoridades que hay en el mundo. ¿Sí saben acá, hermanos? No está escribiendo de esas autoridades. ¿Por qué dice en el versículo 6, 13:6, por favor? Pues por esto pagáis antiguos tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Alguien más que lo lea? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Que atienden ¿a cuál? A las cosas de Dios. Entonces, bueno, pero sigamos leyendo, Sigue leyendo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Miren, lo voy a leer en esta versión y dice así, gracias hermana. Dice así, también por esta razón ustedes pagan impuesto, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. ¿Esa parte es? Y usted va y le pregunta, no sé, al presidente de la colonia, le pregunta al gobernador, al presidente municipal, oye, ¿usted está sirviendo a las cosas de Dios? Amén. Entonces se entiende, hermano, que ese capítulo, ¿a qué se está refiriendo entonces? Le está refiriendo que en tiempos, de Pablo, estaba todavía el Sanedrín, que ellos se encargaban de tratar esos asuntos. Mire, la iglesia, en tiempo de Pablo, ¿no? Estaba el líder, vamos a llamarlo teocrático, que era el ministro. Esos son asuntos, vamos a poner atención acá, que tenían pleito, ¿no? Este hermano de la iglesia, o del mismo de la iglesia, ellos dos venían y ¿con quién trataban el asunto? Con el pastor. Fíjese así, hermanos, a la solución, no da solución a eso. Pero si este hermano de la iglesia tenía un problema con un judío, era un asunto, vamos, de que no se llegaba a un acuerdo, no podían venir a la iglesia. Claro, podía venir para consejo, ¿no? Pero el otro, y si era un asunto grave, o sea, no sé, tal vez le quedó de ver dinero, no sé, no le pagó, X razón, ¿con quién iba? A ver, lo izquierdo, a ver, silencio todos. A ver, hermanos, hermano Jaime, ¿con quién iba? ¿Con quién iba? No, pues creí que iban a salir aquí agotando. Es cierto, a ver. ¿Hermana Carmen? ¿Con quién? No, pero más claro, ¿con quién iba? Los judíos, todo, es como decir los oaxaqueños. Eso sí, al concilio, con los jueces, iban y a ellos se dirigían. Entonces San Pablo está hablando de eso, que la iglesia, dice en el versículo 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidas. Claro que ya había corrupción, pero San Pablo dice, fueron puestos por Dios, porque así venía, así, la línea, desde que el Señor ordenó a los ancianos, los 70 ancianos, sujétense a ellos. En 2 Corintios 6 nos dice, si hay un problema, resuelvan entre ustedes entre hermanos. Pero aquí nos dice, si existe un problema ya, fuera de la congregación con otro judío,
vayan con las autoridades. ¿Cuáles? El Sanedrín, los jueces del pueblo. Preguntas, hermanos, a ver, preguntas. Nada. ¿Alguien va a preguntar entonces? En el versículo 6, quiero que lo lean. Pues por esto pagáis también los tributos. Pues por esto pagáis, ¿qué dice? Ahí está, hermano, está hablando de que se tiene que pagar impuestos. Entonces no está hablando de las autoridades, de lo que usted dice, porque pagamos impuesto a lo que son las autoridades humanas, vamos, ¿no? Debes de saber que a partir de los 20 años ya el judío comenzaba a pagar un impuesto. Y en tiempo de Cristo eran 2 dracmas, 2 monedas que se le pagaba de impuesto. Ese impuesto era para pagar el trabajo de ellos. ¿Me está entendiendo? Se pagaba a esos servidores públicos, eran servidores públicos, pero era de la nación de Israel. ¿Lo estoy confundiendo, hermanos? ¿Tiene un 6? El 5, a ver el 5. Por lo cual es necesario que estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ve usted? ¿Se refiere a cuál? A Sanedrín, a los jueces, a las autoridades que gobernaban en Israel. Muy bien, hermanos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces no debemos sujetarnos a las autoridades. No, claro que sí. Debemos sujetarnos. Vamos a Pedro, a la carta de San Pedro, en segunda de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Amén. 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. léalo fuerte. Por causa del... ¿Lo está escuchando, iglesia? Vea la diferente palabra que usa para referirse a esa autoridad. Leímos en Romanos 13, dice, servidores de Dios. ¿Y aquí cómo le llama San Pedro? ¿Sí están, hermano? En el calor, anda agotando, creo. ¿Le llama cómo? Institución humana, lo que estableció el hombre. Sí. Amén, hermanos. Amén. Hay una diferencia, entonces. Sigue diciendo en el versículo. Y a los gobernadores, ¿cómo dice? Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sométase a las autoridades humanas. Amén, hermanos. Amén. Despiertos. ¿Entendido, iglesia? ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nos busco otro versículo. ¿Preguntas, hermanos, hermanas? Nada. Hechos 5. Versículo 27, 28, 29. Amén. Hechos 5, 27, 28. Amén, hermanos. Amén. Entonces, un amén dice el 27, ¿no? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio.
Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ve usted? Ok, hay autoridades humanas, sí es cierto. Y dice San Pedro, sométanse a las autoridades. Pero cuando hay leyes, mandamientos de hombre, que van en contra de lo que dice Dios, ¿a quién nos debemos de sujetar? A Dios. Le dijimos que no siguieran predicando, que no hablaran de Cristo Jesús. Y si le contesta Pedro a los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Estamos sujetos a las autoridades humanas. Amén, pues somos sujetos. Pero cuando algo es injusto, pues hay que protestar también, no podemos vamos a quedar callados. Amén, hermanos. Pero cuando ya es algo que ataca nuestra creencia bíblica, que dijo San Pedro, tengo que obedecer a Dios. Pero es que nosotros somos la autoridad, somos el concilio, Pedro, y nos tienes que obedecer. Mira, aquí está el sumo sacerdote, aquí están los jueces, aquí están los ancianos, no me importa. Yo tengo que obedecer a Dios antes del hombre. Hay autoridades, sí, hay autoridades establecidas, pero sobre todas esas están Dios. Entonces las autoridades de la actualidad son puestas por Dios, son puestas por Dios. Son puestas por el partido, por el movimiento, por todos ellos, ¿no? Amén, hermanos. Muy bien. ¿Preguntas, iglesia? ¿Nada? Muy bien. Vamos a darle lugar a la hermana que continúa. A ver, ¿qué continúa?